un hombre que ha estado muy cerca de este proceso electoral en Venezuela. De hecho, viajaba como veedor, como testigo del proceso electoral en Venezuela. Observador, pero no pudo ni siquiera abordar el avión. Es don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República. Don Miguel Ángel, es un gusto saludarlo. ¿Cómo me le va? Buenos días, Henry. Saludo a usted, a sus colegas y a su audiencia. Pregunta muy puntual. El hecho de proponer repetir elecciones, acabamos de escuchar a María Corina Machado diciendo que es una ocurrencia, ¿es el escenario posible? Yo diría que es una barbaridad. Contra todo y contra todos. Contra el gobierno, limitada en la capacidad de comunicarse con su gente, prohibido para los dirigentes que se movieran por avión en un país muy grande, con la gente principal de la campaña o encarcelada o asiladas en la embajada de Brasil, de Argentina primero y ahora a cargo de Brasil. Así se llevó adelante una campaña y gracias a la actuación de los oficiales del ejército en el Plan República que cuida las elecciones, que permitieron contra las órdenes que tenían que las personas, los testigos de la oposición, enviaran las actas con el derecho que tienen de enviarlas y recogieran sus copias firmadas de las mismas, con lo que la oposición pudo por primera vez en la historia demostrar que a pesar de todas esas cosas, a pesar de que se le prohibió a María Corina ser la candidata, a pesar de que se le prohibió a la filósofa doña Corina ser la candidata cuando la escogió a ella María Corina, y después de todo eso logran el triunfo, unidos por primera vez desde la historia del chavismo, todos los grupos de oposición alrededor de la candidatura de don Edmundo González Urrutia. Pues eso, repetir esa elección es cruel, y más absurdo todavía es pensar en eso cuando han encarcelado a más de 1.300 personas. El dictador Maduro dice que más de 2.000, pero las cuentas que llevan los órganos de derechos humanos es más de 1.300. Han muerto más de 20 personas en las manifestaciones pacíficas. ¿Cómo diantres se puede siquiera pensar que se vaya a ir a nuevas elecciones? Realmente esto yo no lo entiendo en personas que han ganado elecciones por 1 o 2 puntos de diferencia. Y ahora están pretendiendo que se repita la elección de alguien que ha ganado una elección por más de 37 puntos de diferencia. Es realmente impensable que puedan proponer semejante cosa. Don Miguel Ángel, pero ¿por qué se ha llegado a una... Ahora estábamos especulando sobre cuál fue el escenario que se puso sobre la mesa para llegar a una propuesta de este tamaño. El propio presidente Maduro ayer en una declaración a los medios decía que él no se metería con, por ejemplo, el problema de violencia que está, o de guerrillas que vive Colombia otra vez, que él no se mete en eso, aunque se comunica mucho con el presidente Petro. La comunicación de Lula da Silva con él también es constante. Y especulábamos en esto. ¿Es posible que ellos mismos le hayan propuesto a Maduro, que le hayan dicho, señor Maduro, mire, usted perdió las elecciones, hagamos una cosa, abramos el escenario para que se convoque a nuevas elecciones? ¿Esto será parte de alguna negociación, señores presidentes? No lo puedo decir porque no lo sé. Yo no me atrevo a afirmar algo que no sé. Lo que sí puedo afirmar es que estos gobiernos han sido gobiernos que hasta una semana antes de las elecciones habían sido gobiernos que siempre habían estado apoyando a Maduro, porque había prevalecido en ellos más el interés de sus ideologías económicos sociales que comparten en parte con Maduro, con Nicaragua, con Cuba, que la defensa de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos. Pero ciertamente, antes de las elecciones, hubo un giro muy importante. El señor Lula, presidente Lula, le dijo a Maduro que dejara de hablar de balas después de las elecciones y hablara de votos, y que el que perdía tenía que aceptar la pérdida. De manera que hubo un cambio muy importante, que tiene mucho que ver con que en realidad, pues yo sigo creyendo en mi corazón que Lula es un demócrata que ha demostrado a través de su vida que acepta los resultados electorales en su favor y en su contra.
De manera que me parece que es inaudito que para el caso de Venezuela no acepten ese resultado y que posteriormente vengan con esta idea. Hoy en República Dominicana, con motivo de la toma de posesión en su segundo periodo del presidente de República Dominicana, electo en elecciones ampliamente reconocidas por todos como legítimas y justas, se reúnen varios presidentes de América Latina. Y yo tengo mucha esperanza de que de ellos parta un llamado al reconocimiento de lo que tiene que ser. Hay una elección, se ha determinado, como lo reconoció también el gobierno del señor presidente Biden, se ha determinado que don Edmundo ha ganado esa elección, y lo que corresponde, por supuesto, que en el caso de una dictadura como esta, no puede uno ser ingenuo, pues lo que corresponde es la negociación de la salida, de las garantías que se les van a dar, de cómo se van a manejar las cosas, de qué mínimos se van a colocar, como se hizo cuando Pinochet, después de perder el plebiscito, llegó para entregarle a la democracia. Hay que hacer una negociación, eso es entendible. El presidente Maduro tiene unos meses, porque hay unos meses antes de la entrega del gobierno, para esa negociación, que debe ser una negociación legítima con la supervisión de países garantes que aseguren que se cumpla lo que ahí se negocia. Don Miguel Ángel, ¿cómo se puede tomar el pueblo venezolano la reacción de los líderes de dos países que son incluso limítrofes con Venezuela, países a los que ellos han huido? Mucha gente venezolana ha huido a Brasil, a Colombia, saliendo de los tentáculos del régimen de Maduro. ¿Cómo se puede tomar el pueblo de Venezuela estas afirmaciones venidas desde Colombia y Brasil? Ciertamente, uno podría pensar que en condiciones normales esto podría desmotivar al pueblo venezolano y hacerle pensar, Dios mío, nadie nos está apoyando. Pero eso no es así. Realmente no es así por dos razones. La principal, la más importante, porque es un pueblo que ha tomado una determinación que María Corina desde hace muchos meses ha venido clamando, que es hasta el final, hasta el final, hasta el final. Esta lucha se termina hasta el final, cuando el gobierno de Maduro entregue el gobierno a quien ha ganado la elección. Y además, porque gracias a Dios Casa Blanca rectificó lo que se malinterpretó en el día de ayer, que era muy serio. Los Estados Unidos también han tenido una interpretación clara de esto. La mayoría de los países de América Latina lo han tenido, una gran claridad en el resultado. La Unión Europea la ha tenido, los reportes de Naciones Unidas lo han tenido, el reporte del Centro Carter, del Centro Carter que estuvo en la elección, el reporte de la OEA, todos son contestes en que las elecciones las ganó don Edmundo González. Lo que corresponde ahora es una negociación con la fuerza del pueblo y con el apoyo de los demócratas del mundo. Eso es lo que corresponde, una negociación para la entrega del gobierno. Don Miguel Ángel Rodríguez es presidente de la República, que fue además uno de los que pretendió, además intentó en su momento ser garante también de este proceso. Le queremos agradecer muchísimo, señor presidente, que nos haya atendido esta mañana. Muchas gracias, Henry. Un abrazo a usted y a sus colegas y a toda su audiencia.